¿Qué harías si el amor de tu vida, el pilar de tu mundo, se derrumbara frente a ti en un solo instante? Imagina volver a casa, con el corazón lleno de alegría por un reencuentro inesperado, solo para descubrir que la persona con la que compartes tu vida tiene un secreto devastador. Esta no es solo una historia de infidelidad, es la crónica de una transformación, de cómo el dolor más profundo puede forjar la estrategia más fría y calculada. Prepárate para una historia que te atrapará, donde cada movimiento es una pieza en un tablero de ajedrez emocional, y la victoria tiene un precio muy alto. Quédate hasta el final, porque el último movimiento te dejará sin aliento. Laura y Javier eran la imagen del éxito en Madrid. Vivían en un luminoso apartamento en el barrio de Chamberí, un refugio de paz en medio del bullicio de la ciudad. Javier era un arquitecto respetado en una constructora de prestigio, un hombre cuya carrera lo obligaba a viajar constantemente a la sucursal de la empresa en Málaga. Laura, contable de profesión, había equilibrado su carrera con la crianza de su hija, Sofía, el centro de su universo. Últimamente, sin embargo, una distancia sutil pero persistente se había instalado entre ellos. Las largas jornadas de Javier, sus viajes frecuentes y el cansancio acumulado habían erosionado la intimidad. Los gestos de cariño se habían vuelto rutinarios, y las conversaciones profundas, un recuerdo lejano. Laura lo atribuía al estrés, a las exigencias de la vida moderna, sin sospechar que la grieta en su matrimonio era mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. El taxi serpenteaba por el tráfico de la M30. Laura miraba las siluetas de los edificios de Madrid con una sonrisa radiante. El viaje de trabajo a Lisboa se había cancelado en el último momento. Un día entero de libertad, inesperado y glorioso. Javier estaba en casa, disfrutando de una semana de vacaciones que se había tomado. Su hija, Sofía, estaba con sus abuelos en Tenerife. Por fin, un tiempo a solas para ellos dos. Lo necesitaban desesperadamente. El aroma a cuero del asiento del coche se mezclaba en su mente con el perfume que se había puesto esa mañana, un perfume que a Javier le encantaba. Recordaba sus primeros años, llenos de risas, de paseos por el Retiro sin rumbo fijo, de sorpresas y miradas que lo decían todo. ¿Cuándo se había apagado esa chispa? ¿Quizás con el nacimiento de Sofía? ¿O con su vuelta al trabajo tras la baja maternal? No podía señalar el momento exacto en que Javier empezó a construir un muro invisible a su alrededor. Echaba de menos a su Javier, al hombre que con una sola mirada la hacía sentir la mujer más deseada del mundo. Laura introdujo la llave en la cerradura con el sigilo de un ladrón. Quería que fuera una sorpresa perfecta. Ver su rostro de asombro, luego la alegría desbordándose en sus ojos. Dejó el bolso en el suelo del recibidor, conteniendo la respiración. Un silencio denso envolvía el apartamento, roto únicamente por el murmullo de la nevera. Caminó de puntillas por el pasillo de madera, que crujió levemente bajo sus pies. Desde el dormitorio llegó la voz de Javier. Hablaba por teléfono. Seguramente era del trabajo, pensó ella. Su cargo en la constructora lo mantenía atado al móvil a todas horas, sin respetar fines de semana ni festivos. Era el precio de su éxito, del estatus que mantenían. Laura nunca se quejó. Entendía que su esfuerzo era por el bien de la familia, y sentía un profundo orgullo por él. Decidió esperar a que terminara la llamada, apoyada en el marco de la puerta del salón, saboreando el momento. Pero entonces, el tono de su voz cambió. Se volvió suave, íntimo, un susurro meloso que no le había dedicado a ella en años. Cariño, claro que sí. Hablaré para que te den unos días libres. Tienes que venir. No podemos dejar pasar esta oportunidad, decía Javier con una ternura que le heló la sangre a Laura. No te preocupes por nada, yo me encargo de todo. Compraré los billetes, por supuesto. ¿Cuándo vamos a tener otra ocasión así? Mi mujer se va de viaje de trabajo toda la semana, y la niña está en Canarias. Cada palabra era un martillazo en el pecho de Laura. El aire se volvió espeso, irrespirable.
Se apoyó contra la pared para no caerse. El mundo, su mundo seguro y perfecto, se estaba inclinando sobre un eje invisible. Ya verás, te prepararé un tour por Madrid que no olvidarás jamás. No podía ser. Su Javier, su marido, susurrándole promesas a otra mujer, invitándola a su casa, a su cama, mientras ella estaba fuera. El nombre de la amante flotó en el aire, venenoso y letal. Clara. La realidad la golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Javier tenía una amante. Laura se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. El corazón le latía desbocado, un tambor salvaje contra sus costillas. El pasillo parecía haberse alargado, distorsionándose ante sus ojos. Necesitaba salir de allí, desaparecer antes de que él la descubriera. Con un esfuerzo sobrehumano, retrocedió sin hacer ruido, recogió su bolso y salió al rellano, cerrando la puerta con un cuidado infinito. El clic de la cerradura sonó como una sentencia. Apoyada en la fría pared del pasillo del edificio, luchó por respirar. El aire olía a cera de suelo y a la comida del vecino. Olores cotidianos que de repente parecían extraños, ajenos a su catástrofe personal. Decidió no enfrentarlo. No todavía. La humillación era demasiado grande. Debía pensar, debía trazar un plan. Sintió una oleada de frío glacial recorrer su cuerpo. La mujer feliz que había entrado en ese portal hacía unos minutos había muerto. En su lugar, nacía otra, una mujer con el corazón roto y la mente afilada por el dolor. Esperó 5 minutos, que se sintieron como una eternidad. Cada segundo era una tortura. Finalmente, respiró hondo y volvió a entrar, esta vez haciendo ruido deliberadamente. Dejó caer las llaves en la bandeja del recibidor con un sonido metálico y anunció su llegada. «Cariño, estoy en casa». Javier apareció en el pasillo saliendo del dormitorio. Laura observó su rostro como un científico estudia un espécimen bajo el microscopio. Vio el destello de pánico en sus ojos, la sorpresa, la contrariedad, y luego, la rápida transformación. La máscara de alegría forzada se ajustó a su cara, la sonrisa perfectamente ensayada. Era un actor consumado. Si no hubiera escuchado aquella llamada, se habría creído su actuación. Se habría tragado la mentira. «¿Laura? ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en Lisboa?», dijo él, abriendo los brazos para un abrazo que ella recibió con rigidez. El olor de su loción de afeitado, antes reconfortante, ahora le provocaba náuseas. Había comenzado la función de sus vidas. «Han cancelado el viaje», respondió ella con la voz extrañamente monótona. El corazón le pesaba como una piedra en el pecho. Un dolor punzante le taladraba la sien. «¿Y esa cara? ¿No te alegras?», preguntó Javier, fingiendo preocupación. Su habilidad para mentir era asombrosa, casi admirable en su descaro. «No, es que me he mareado en el taxi. Creo que necesito tumbarme un poco», mintió Laura. Era la primera de muchas mentiras que construirían el nuevo lenguaje de su matrimonio. Se dirigió a la habitación, su santuario ahora profanado, y se dejó caer en la cama sin quitarse el abrigo. El edredón olía a él, a ellos. ¿Cuántas veces había planeado traer a esa mujer aquí? La idea era tan repugnante que sintió arcadas. Miró el techo blanco, la lámpara de diseño que habían elegido juntos. Tantos años construyendo una vida, una familia feliz y próspera. Tantos obstáculos superados hombro con hombro. Y todo para esto. Para ser traicionada de la forma más cruel. El dolor de cabeza se intensificó hasta convertirse en una migraña cegadora. Javier, al verla tan pálida, pareció genuinamente preocupado. Le trajo un analgésico y un paño frío para la frente. Su cuidado, que en otro momento la habría conmovido, ahora le parecía una farsa grotesca. Si no fuera por la llamada, estaría disfrutando de su atención. Pero ahora,
cada gesto amable era una espina más clavada en su corazón. Mientras él revolvía en el botiquín, la mente de Laura viajó en el tiempo. Recordó cómo se conocieron en una fiesta de la universidad, en un local abarrotado del barrio de Malasaña. Él era el chico más guapo de la sala, con una sonrisa deslumbrante y un ingenio rápido. Ella, recién salida de una relación tóxica, solo quería divertirse, pero la atracción fue instantánea, magnética. Bailaron toda la noche, y el mundo exterior dejó de existir. Parecía que el destino los había unido. ¡Qué ironía! El destino que ahora se reía de ella a carcajadas. Javier le pidió el número de teléfono esa noche, pero Laura, por costumbre y desconfianza, le dio uno falso. No planeaba volver a verlo. Sin embargo, cuando ella y sus amigos decidieron cambiar de bar, él la sorprendió. Había tomado un taxi y los había seguido. La esperó en la puerta del otro local, con los brazos abiertos y esa sonrisa que derretía el hielo. «Te dije que no te iba a dejar escapar», le susurró al oído. Ese gesto audaz y romántico la conquistó por completo. Se sintió como la protagonista de una película. Con él, todo era fácil y divertido. La hacía reír, la hacía sentir segura, protegida del mundo entero. Parecía que no había nada que él no pudiera hacer por ella. Él estudiaba arquitectura, ella, empresariales. Eran jóvenes, ambiciosos, y estaban locamente enamorados. Construyeron su futuro sobre esa base, creyendo que su amor era inquebrantable, a prueba de todo. Una ilusión que ahora se hacía añicos contra el duro suelo de la realidad. Laura pasó la noche en un duermevela febril, atormentada por imágenes de Javier con otra mujer. A la mañana siguiente, el dolor de cabeza persistía y la tensión arterial se había disparado. Javier, alarmado, insistió en llevarla a urgencias. El diagnóstico fue un pico de hipertensión por estrés. Tuvo que quedarse ingresada una semana. Una semana de soledad en la esterilidad de una habitación de hospital. Lejos del escenario del crimen, su mente empezó a aclararse. El dolor dio paso a una fría determinación. No iba a hundirse. No iba a permitir que una extraña destruyera todo lo que había construido. Tenía una hija. Tenía una vida. Javier había cometido un error, sí, pero quizás esa tal Clara lo había seducido. Lo había manipulado. No iba a renunciar a su matrimonio sin luchar. Recuperaría a su marido y protegería a su familia. Esa decisión le infundió una nueva fuerza. La batalla acababa de comenzar y necesitaba conocer a su enemiga. La habitación del hospital se convirtió en su cuartel general. Con la tableta que Javier le había traído, comenzó su investigación. El nombre era Clara. El lugar, Málaga. Empezó por las redes sociales de Javier. Tenía cientos de amigos y seguidores. Colegas, clientes, viejos compañeros de la universidad. Buscó entre ellos. Había varias mujeres llamadas Clara, pero ninguna encajaba. Eran demasiado mayores, o sus perfiles rebosaban de felices fotos familiares que parecían genuinas. La intuición le decía que su Clara no estaba ahí. Entonces, un nombre en la sección de personas que quizás conozcas le llamó la atención. Un tal Pedro, compañero de Javier en la oficina de Málaga. Su foto de perfil era de una fiesta de empresa. El logo de la constructora se veía claramente al fondo. Sintió una punzada de curiosidad. Javier nunca le enseñaba fotos de esos eventos. Decía que odiaba posar, que eran tonterías. Laura hizo clic en el perfil de Pedro. Tal y como sospechaba, Pedro tenía un álbum entero dedicado a las fiestas y eventos de la empresa. Empezó a pasar las fotos, buscando el rostro de su marido. Lo encontró en varias imágenes, siempre en un segundo plano, como si intentara evitar la cámara. Sonrió con amargura. Conocía bien esa aversión suya a las fotos. Pero entonces, una imagen la detuvo en seco. Eran 3 personas, Pedro, Javier y una mujer deslumbrante. Una joven de belleza radiante, con facciones perfectas y una figura escultural.
Javier estaba en el centro, y ella se apoyaba en él con una familiaridad posesiva. Él la rodeaba por la cintura con un brazo, un gesto natural, casi inconsciente. Había algo terriblemente íntimo en esa postura. Laura sintió que el aire le faltaba. Su mirada bajó a las etiquetas de la foto. Javier, Pedro y Clara Petrova. La había encontrado. El rostro de su enemiga la miraba desde la pantalla, sonriente y segura. Pulsó sobre el nombre de Clara. Su perfil era público, una ventana abierta a su vida. ¿Y qué vida? Clara en playas exóticas, Clara en restaurantes de lujo, Clara en piscinas infinitas. Una supermodelo documentando su existencia perfecta. Era evidente que le encantaba ser el centro de atención. ¿Cómo podría competir con eso? En la mayoría de las fotos aparecía sola. Una mujer así no podía estar soltera, era imposible. Debía tener una legión de admiradores. De repente, una foto le heló la sangre. Estaba tomada en una playa paradisíaca, con arena blanca y palmeras. Clara fotografiaba el paisaje, pero en el encuadre, de espaldas, había un hombre. Laura reconoció su figura al instante. La forma de sus hombros, el lunar en su cuello, la camiseta que ella misma le había regalado por su cumpleaños. No había duda, era Javier. Así que esos viajes de negocios eran escapadas románticas. Le había estado mintiendo durante años. La magnitud de la traición era mucho mayor de lo que había imaginado. Ahora, al menos, sabía a quién se enfrentaba. Mientras Laura armaba el rompecabezas de la traición, su mente voló a la perspectiva de Clara. ¿Quién era ella? Se imaginó su historia. Una joven ambiciosa de un pueblo pequeño, que llega a Málaga para estudiar, soñando con una vida mejor. Una noche, en un bar del centro, celebra el fin de los exámenes con sus amigas. En una mesa cercana, un grupo de hombres de negocios de Madrid. Entre ellos, un arquitecto atractivo, elegante y con una sonrisa cautivadora. Javier. Él se fija en ella, se acerca. La conversación fluye, la química es innegable. Él le habla de su trabajo, de un mundo de éxito y posibilidades que para ella parece un sueño lejano. Él representa todo lo que ella anhela. Una vida sin las preocupaciones económicas que la han perseguido desde niña. Una vida de lujo, de viajes, de reconocimiento. Se enamora no solo del hombre, sino de la vida que él le ofrece. Y está dispuesta a aceptar su papel secundario, a ser la amante, con la esperanza de que algún día él deje a su mujer por ella. Laura salió del hospital con una calma gélida. La tristeza había sido reemplazada por una determinación de acero. Quedó con su mejor amiga, Elena, en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Necesitaba un aliado. Y Elena era la única persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente. Con la voz firme, le contó todo. El viaje cancelado, la llamada, la investigación, la existencia de Clara. Elena la escuchó en silencio, con el rostro contraído por la empatía y la rabia. «Ese desgraciado», murmuró cuando Laura terminó. «No puedo creerlo. Javier parecía el marido perfecto. Lo más extraño es que, en cierto modo, lo es un padre maravilloso», replicó Laura. «Pero esto no se lo perdonaré fácilmente. Necesito luchar, Elena. Por mí, por Sofía». «¿Qué piensas hacer?», preguntó su amiga. «No lo sé exactamente. Pero para ganar una guerra, primero hay que conocer el terreno. Necesito saber todos sus movimientos. Necesito estar un paso por delante». Elena asintió, su mirada encendida. «Tengo una idea. Es arriesgado, pero creo que sé cómo podemos ayudarte». El plan de Elena era audaz. Su hermano tenía un amigo informático, un genio discreto que podía hacer casi cualquier cosa con un ordenador. Unos días después, Laura tenía instalado en el teléfono de Javier un programa espía indetectable. Le daba acceso a todas sus llamadas, mensajes y redes sociales. Se sentía culpable, como si estuviera violando una frontera sagrada.
Pero él había sido el primero en romper el pacto de confianza. Él la había empujado a esto. Ahora, el teléfono de su marido era un libro abierto. Y lo que leyó la destrozó y la fortaleció a partes iguales. Vio los mensajes de amor, los planes secretos, las fotos íntimas. Descubrió que Clara vivía en un apartamento corporativo que pagaba la empresa, el mismo al que Javier acudía en sus viajes de trabajo. Vio cómo él la había ayudado a montar un pequeño negocio. Y entonces encontró el mensaje que se convertiría en su primera arma. Clara le pedía a Javier una suma considerable de dinero para ampliar ese negocio. El mensaje de Clara era una mezcla de dulzura y exigencia. Le recordaba a Javier su promesa de ayudarla financieramente. Laura sintió una oleada de ira. Esa mujer no solo le robaba a su marido, sino que también pretendía disponer de su patrimonio familiar. Decidió que era el momento de actuar. Esa misma noche, durante la cena, adoptó una expresión de profunda preocupación. Javier, ajeno a la tormenta que se gestaba, le preguntó qué le pasaba. «Cariño», comenzó Laura con la voz cuidadosamente modulada. «He estado pensando. Sofía está creciendo, y las actividades extraescolares son cada vez más caras. Además, los padres de mi colegio quieren hacer una reforma importante en el patio, y nos han pedido una contribución voluntaria. Es una cantidad considerable, pero creo que es importante para la seguridad de los niños». Nombró una cifra ligeramente superior a la que Clara había solicitado. Javier se quedó pensativo, calculando mentalmente. Laura sabía que lo había puesto en una encrucijada: elegir entre la educación de su hija y el capricho de su amante. «Por supuesto, Laura. La seguridad de Sofía es lo primero», dijo Javier finalmente, aunque con una sombra de contrariedad en su rostro. Cogió su móvil y allí mismo, delante de ella, le hizo la transferencia. «No te preocupes por el dinero, ya me encargaré yo». Laura le dio las gracias con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Había ganado la primera batalla. Más tarde esa noche, mientras Javier dormía, leyó el mensaje que él le envió a Clara. «Cariño, lo siento mucho. Ha surgido un imprevisto familiar importante y ahora mismo no puedo transferirte el dinero. Te prometo que en cuanto pueda, lo solucionaré». Laura imaginó la frustración de Clara al otro lado de la línea. La primera grieta en su mundo de fantasía. La primera vez que se daba cuenta de que, en la vida de Javier, ella siempre sería la segunda opción. El sabor de esa pequeña victoria era amargo, pero le dio fuerzas para seguir adelante. Estaba recuperando el control pieza a pieza. Pasaron unas semanas. Javier finalmente consiguió el dinero para Clara, y ella continuó con sus planes de negocio. Laura lo sabía, pero decidió no intervenir. Debía elegir sus batallas con cuidado. La verdadera prueba de fuego llegó con la proximidad de las Navidades. Laura interceptó un intercambio de mensajes que le heló el corazón. Javier le estaba proponiendo a Clara una escapada romántica de fin de año a Dubái. Billetes en primera clase, una suite de lujo en un hotel de 7 estrellas. «Cómprate un bikini nuevo y prepárate para el paraíso», le escribió él. La rabia que sintió Laura fue tan intensa que tuvo que sentarse. Mientras ella se encargaba de la casa, de la niña, de la logística familiar, él planeaba unas vacaciones de ensueño con su amante. No, esta vez no se lo iba a permitir. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Era hora de organizar su propio viaje sorpresa. Su plan era diabólico en su simplicidad. Cogió el teléfono y llamó al mejor amigo de Javier, Alejandro. «Hola, Alex. Se me ha ocurrido una idea genial», dijo con un entusiasmo contagioso. «¿Qué os parece si organizamos una escapada sorpresa para Javier antes de Navidad? Un fin de semana todos juntos en Vaqueira Beret. Nieve, esquí, chimenea. Necesita desconectar». Alejandro aceptó encantado. El siguiente paso fue llamar a 2 de los compañeros de trabajo más cercanos de Javier, e incluso a su jefe directo,
al que le vendió la idea como una oportunidad fantástica para el team building informal. En cuestión de horas, tenía un grupo cerrado y un chalet de montaña reservado. El fin de semana elegido coincidía, casualmente, con las fechas del viaje a Dubái. Había tejido una red social de la que a Javier le sería imposible escapar sin dar explicaciones muy comprometedoras. Esa noche, durante la cena, Laura le presentó la sorpresa. «Nos vamos a la nieve este fin de semana», anunció con una sonrisa radiante. «He organizado un viaje con Alejandro, tus compañeros del trabajo. Incluso viene tu jefe. ¿No es genial?». La cara de Javier fue un poema. Pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Se quedó sin palabras, buscando una excusa que no encontraba. «Pero tengo muchísimo trabajo. No creo que pueda», balbuceó. «No te preocupes», le interrumpió Laura dulcemente. «Hablé con tu jefe, y le pareció una idea fantástica. Dijo que te vendría muy bien un descanso. Está todo organizado, no puedes decir que no». Javier estaba atrapado. Renunciar a un viaje con su jefe y sus mejores amigos sería una ofensa, una excentricidad difícil de justificar. La mirada de derrota en sus ojos fue la recompensa de Laura. El viaje a Dubái acababa de ser cancelado. El paraíso tendría que esperar. Laura no tuvo que esperar mucho para ver las consecuencias. Esa misma noche leyó el tenso intercambio de mensajes entre Javier y Clara. Él, disculpándose torpemente. Ella, furiosa. «¿Otra vez tu mujer? ¿Siempre va a ser así? Estoy harta de ser tu plan B», le escribió ella, con la frustración goteando en cada palabra. «Cariño, por favor, entiéndelo. No tenía opción», suplicaba él. A Laura casi le dio pena. Casi. Pero la imagen de ellos dos en Dubái borró cualquier atisbo de compasión. Clara, despechada, le dijo que se iría de viaje de todas formas con una amiga. «Que se vaya», pensó Laura. «A ver si en Dubái encuentra un jeque millonario y me deja en paz». El fin de semana en Vaqueira fue una obra maestra de hipocresía. Laura interpretó el papel de la esposa perfecta, atenta y cariñosa. Javier, aunque distraído al principio, terminó por relajarse y disfrutar de la compañía de sus amigos. Formaban la imagen de una familia perfecta, feliz y unida. Una mentira bellamente construida. La siguiente oportunidad para actuar se presentó de forma inesperada. Clara tenía un hermano menor, un joven que necesitaba trabajo. Laura leyó cómo su amante le pedía a Javier que lo contratara como chófer en la delegación de Málaga. La plaza estaba vacante, y con una palabra de Javier, el puesto sería suyo. La desfachatez de Clara la asombró. No solo se beneficiaba a ella, sino que ahora pretendía colocar a toda su familia en la empresa. Laura sonrió. Era un error de principiante. Inmediatamente, recordó que tenía un primo en Zaragoza, hijo de su tía favorita, un chico trabajador que se deslomaba en una fábrica por un sueldo miserable. Cogió el teléfono. «Tía, ¿cómo está Marcos? Escucha. Creo que tengo una oportunidad de trabajo para él en Málaga, en la empresa de Javier. El sueldo es bueno. Déjame que hable con mi marido». Estaba a punto de matar 2 pájaros de un tiro. Ayudar a su familia y darle a Clara otra lección inolvidable. «Cariño, ¿te acuerdas de mi primo Marcos? El pobre está fatal en su trabajo», le dijo a Javier esa noche, con un tono casual. «Mi tía me ha contado que en vuestra oficina de Málaga buscan un chófer. Sería un favor enorme si pudieras ayudarlo. Sabes lo mucho que quiero a esa tía. Siempre me ha ayudado». Javier se quedó pálido. La coincidencia era demasiado increíble. «Pero creo que ya teníamos a alguien para ese puesto», tartamudeó. «He llamado esta mañana a Recursos Humanos», mintió Laura sin pestañear. «Me han dicho que la vacante sigue abierta. Por favor, Javier, es muy importante para mí». La presión era inmensa. Negarse a ayudar a un familiar de su mujer por razones que no podía explicar sería levantar sospechas. Con el corazón encogido, Javier tuvo que ceder. Escribió a Clara diciéndole que
Lamentablemente, el puesto ya había sido cubierto por un compromiso familiar ineludible. La humillación para Clara debió de ser total. No solo perdía el favor, sino que el puesto lo ocupaba alguien de la familia de su rival. La gota que colmó el vaso para Clara fue cuando el primo de Laura, Marcos, llegó a la oficina de Málaga para firmar su contrato. Radiante de felicidad, le contó a todo el mundo que había conseguido el trabajo gracias a la mujer de su jefe, su tía de Madrid. La noticia corrió como la pólvora por la oficina y llegó a oídos de Clara. La esposa de Javier, esa mujer lejana y anónima, no solo existía, sino que su poder e influencia llegaban hasta allí, hasta su propio terreno. Se sintió expuesta, ridícula. Cada derrota la hacía más consciente de su precaria posición. Era la otra, la pieza prescindible. El amor y la seguridad que Javier le proporcionaba empezaban a parecer una ilusión. La rabia y la impotencia la consumían. Se sentía atrapada en un juego cuyas reglas no controlaba. Un juego orquestado por una jugadora invisible y despiadada que siempre iba un paso por delante. Clara decidió jugar su última carta. Si no podía vencer a Laura en su propio terreno, intentaría llevarse a Javier al suyo. Le envió un mensaje desesperado, lleno de angustia. Javier, no me encuentro bien. Llevo días con unos mareos y dolores de cabeza terribles. El médico dice que puede ser algo serio. Tengo que hacerme pruebas. Estoy muy asustada. Por favor, te necesito aquí conmigo. Era una mentira, un chantaje emocional. Laura lo supo en cuanto leyó el mensaje. Clara era joven y sana. Sus fotos recientes en redes sociales rebosaban vitalidad. Era una treta para forzar a Javier a abandonar Madrid y volar a su lado. Laura sintió una mezcla de desprecio y admiración por la audacia de su rival. La partida final estaba a punto de jugarse, y ella ya tenía preparada su jugada maestra. Hacía semanas que Laura había estado planeando su golpe de gracia. Al recoger a Sofía de su clase de baile flamenco, vio un cartel que anunciaba el festival de fin de curso de la academia. Se celebraría en un teatro importante de la ciudad. Habló con la profesora. Sofía tiene mucho talento, pero aún es pronto para un escenario tan grande, le dijo la instructora. Laura sacó su chequera. La academia necesita un nuevo equipo de sonido, ¿verdad? Considérenlo una donación. Solo quiero que mi hija tenga un pequeño papel, aunque sea en la última fila. Vendrán sus abuelos a verla. Sería el mejor regalo para ellos. La profesora, tras una breve vacilación, aceptó. Sofía tendría su momento de gloria. La trampa estaba lista. Solo tenía que esperar el momento adecuado para cerrarla. Esa noche, Javier llegó a casa con el rostro sombrío. Tengo que volar a Málaga mañana. Ha surgido un problema urgente en la oficina, anunció, evitando la mirada de Laura. Ella sabía que se refería al problema llamado Clara. Laura fingió sorpresa y decepción. ¿Mañana? Oh, no puede ser. ¿No puedes posponerlo? Tengo una noticia maravillosa. Hizo una pausa dramática. Han elegido a Sofía para actuar en el Festival de la Academia, en el Teatro Real. Es un papel pequeño, pero es su gran debut. Está tan ilusionada. Javier se quedó helado. En ese momento la pequeña Sofía entró corriendo en el salón, con los ojos brillantes de emoción. Papá, voy a bailar en un teatro de verdad. Tienes que venir a verme, ¿me lo prometes? La niña se colgó de su cuello, mirándolo con una adoración incondicional. Javier miró a su hija y luego a Laura. Su elección era imposible, pero a la vez, evidente. No podía romperle el corazón a su hija. Estaba una vez más completamente atrapado. El mensaje de Javier a Clara fue breve y demoledor. Lo siento, me es imposible viajar ahora. Sofía tiene una actuación muy importante y no puedo fallarle. Para Clara, fue la confirmación final. La familia siempre estaría primero. Él nunca iba a dejar a su mujer. Había perdido. El castillo de naipes que había construido con tanto esmero se derrumbó con un solo soplo.
Esa misma noche, mientras Javier aplaudía emocionado la actuación de su hija, Laura leyó el último mensaje de Clara. Javier, no me busques más, esto se ha acabado. He presentado mi dimisión en la empresa. Te deseo lo mejor. Laura sintió una oleada de triunfo. Miró a su marido, tan orgulloso de su hija, tan ajeno a la guerra que se había librado por él. Miró a su hija, saludando feliz desde el escenario. Había salvado a su familia. La victoria era suya, absoluta. Unas semanas después, Javier viajó a Málaga para vaciar el apartamento corporativo. Al entrar, lo encontró impecable, pero frío e impersonal. No había ni rastro de Clara, salvo por una pequeña nota sobre la mesa. Gracias por todo. Sé feliz. Al leerla, no sintió el dolor de la pérdida, sino una extraña mezcla de culpa y alivio. Le había robado 4 años de su juventud a Clara, un tiempo en el que ella podría haber encontrado un amor verdadero y sin ataduras. Pero al mismo tiempo, se sentía liberado. Se había acabado el tener que mentir, el vivir una doble vida, el constante sentimiento de estar fallando a todo el mundo. La situación se había resuelto por sí sola, o eso creía él. No tenía ni la más remota idea de la intrincada red que su esposa había tejido para llevarlo exactamente a ese punto. Volvió a Madrid sintiéndose un hombre nuevo, dispuesto a enmendar sus errores y a dedicarse por completo a su familia. Laura celebraba su victoria con Elena en una terraza de la Plaza Mayor, bebiendo una copa de vino bajo el sol de la tarde. «Lo conseguiste», le dijo Elena admirada. «Salvaste tu matrimonio, y lo hiciste con una clase magistral. Él no sospecha nada». «Resulta que soy mejor estratega de lo que pensaba», replicó Laura con una media sonrisa. «Y tienes razón, no sospecha nada. Creo que ahora valora más que nunca lo que tiene. Se esfuerza, pasa más tiempo con nosotras. Es casi como el hombre del que me enamoré». Se hizo un silencio, y Elena la miró con seriedad. «Pero, Laura, él ya lo ha hecho una vez. Sabes que es capaz de hacerlo de nuevo. ¿Qué harás si vuelve a pasar?» Laura apuró su copa de vino, y una expresión fría y decidida se dibujó en su rostro. Sus ojos verdes brillaron con una luz nueva, una luz dura y experimentada. «Si vuelve a pasar», dijo lentamente, saboreando cada palabra. «La diferencia es que ahora ya sé exactamente cómo jugar». Y así, Laura recuperó su vida. Pero la inocencia se perdió para siempre. Ganó la guerra, pero las cicatrices de la batalla permanecerán. La historia de Laura y Javier nos demuestra que, a veces, las batallas más duras no se libran en campos de guerra, sino en el silencio de un hogar. Su final es una victoria, pero también una advertencia. Una vez que se cruzan ciertas líneas, nada vuelve a ser igual. Gracias por acompañarnos en este intenso viaje emocional. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Nos encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Laura hizo lo correcto? ¿El fin justifica los medios cuando se trata de proteger a la familia? Esperamos leerte.